Muy buenas noches, hermanos. Un jueves más de un verano caliente para considerar la palabra de Dios. Estuvimos el jueves pasado terminando Primera Timoteo, una carta que hemos repetido una y otra vez, que está escrita por el apóstol Pablo para un discípulo joven, pastoral, que es Timoteo, un hombre tal vez de mediana edad, con una responsabilidad muy grande en la iglesia. Y Pablo le escribe esta carta desde Macedonia, desde Filipos, en el año 64, aproximadamente, Primera Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Todos tenemos nosotros que aprender a conducirnos en la casa de Dios. Hay una forma de conducirse en distintos lugares, aunque los cristianos siempre tenemos que tener una misma, pero referente a la casa de Dios hay una forma especial de conducirse. Hoy vamos a empezar a considerar Segunda Timoteo. Es una segunda carta que escribe Pablo otra vez a Timoteo, pero la situación ahora es muy distinta. El trasfondo de esta carta es muy distinto al primero. ¿Qué es lo que había pasado? Allá por el año 64, el incendio de Roma. La historia le atribuye el incendio de Roma al emperador, a Nerón. La mayoría de los comentaristas dicen así, algunos pocos dicen que fue accidental, pero la mayoría sostiene que fue Nerón mismo quien incendia Roma para poder reconstruirla a su gusto, inclusive con un templo para él y un montón de cosas más. Entre todos esos tiempos, culpa a los cristianos. La culpa del incendio de Roma había sido por los cristianos. Corría el año 64, todo era bastante reciente el cristianismo y comienza una persecución sobre el pueblo de Dios terrible, que más de una vez hemos referido, donde los hermanos eran arrojados a las bestias en el circo romano, donde se los untaba con alumbre y alumbraban las antorchas, eran antorchas humanas, crucificados muchísimos, y por ese tiempo también muere el apóstol Pedro. Ya más adelante, no en el 64, pero por el tiempo que muere Pablo, muere también el apóstol Pedro en Roma. Primero Pedro, la fecha la cerca del año 68, después de Cristo. Esta carta fue escrita no mucho antes. Pablo dice que el tiempo de su partida estaba cercano cuando escribe a Timoteo esta carta. Pablo estaba encarcelado en Roma, esta vez sentenciado a muerte, y está esperando el tiempo de su partida. Ante este tiempo de su partida es que escribe esta carta para animar, fundamentalmente para animar a Timoteo con lo que iba a venir. Cerca del año, vuelvo a repetir, 68, por el mismo tiempo es crucificado Pedro. Pedro, la historia secular cuenta que fue crucificado como el Señor, y al decir él que para él era un honor ser crucificado como su Señor, lo dieron vuelta y lo crucificaron cabeza abajo. También martirizaron a su esposa y a Pablo, siendo ciudadano romano, se le aplicó otra forma de muerte, que es la decapitación. Se le cortó la cabeza, también en el tiempo de Nerón. Ante todo este cuadro tan terrible para el cristianismo, urge a Pablo escribir esta carta a Timoteo. Vamos a ver que un carácter tal vez especial, el de Timoteo, donde lo tiene que animar una y otra vez. Algunos le llamaron a esta carta el testamento de Pablo. Es la última carta que escribe Pablo, y las palabras de las personas que están por partir son muy importantes casi siempre. Cuando han sido personas espirituales que sirvieron al Señor, muchos hermanos y hermanas al partir dejaron palabras que realmente son de mucho aliento para nosotros. La persona espiritual espera al Señor, espera que el Señor lo venga a buscar, que lo llame, y ya empieza como a despedirse, y esto lo hacen los hermanos que son realmente espirituales y cercanos al Señor. Se despiden, dejan consejos, porque le preocupa lo que viene, y a Pablo le preocupaba lo que venía. Él sabía que después de su partida iban a entrar en medio del rebaño lobos, que no iban a perdonar a las ovejas, iban a ser martirizados muchos hermanos. ¿Alguna vez alguien pensó que el cristianismo en ese momento pasó por lo más finito del hilo, como que se cortaba ya con la muerte de Pedro, de Pablo
Pablo es acusado como uno de los cabecillas del cristianismo, por eso se lo sentencia a muerte, como que ahí se podía terminar el Evangelio. Bueno, hermano, el Evangelio no se termina porque el Evangelio es de Dios. Así como la palabra de Dios ha sido atacada históricamente, la palabra de Dios ha sido atacada históricamente, es el libro tal vez más atacado de todos los libros que se pueden haber escrito. Sin embargo, es el libro de Dios que ha sobrevivido a cuanto incendio de Biblia se hizo, persecución de los cristianos, quema de Biblias, muchísimas cosas más. Cuando llega el comunismo a Rusia, se sacan todos los símbolos religiosos de Rusia y algunos fueron tirados fuera, se quemaron Biblias, muchas cosas más. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El comunismo duró cerca de un siglo y no hace mucho terminó en Rusia. Rusia hoy tiene otra realidad totalmente distinta, en lo geográfico también. Y el órgano oficial de Rusia era el diario Pravda, que significa verdad. El diario Pravda era el órgano oficial del comunismo. ¿Qué es lo que se hace hoy en la imprenta del diario Pravda? Se imprimen Biblias. Porque la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Como alguna vez referí, es un yunque que ya gastó varios martillos. Porque es la palabra del Dios vivo. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Y si bien en este momento atravesó un momento muy difícil, donde uno podría pensar, bueno, acá se termina el cristianismo. Alguna vez el profeta Elías, en un momento muy difícil también, cuando enfrentó a los profetas, los falsos profetas, ante una amenaza de vida, después corrió por su vida, y tuvo una crisis donde Dios se presenta y le habla, y Elías dice, solamente yo he quedado y buscan mi vida para quitármela. Y Dios le dice, yo me guardé 7.000, que aún no doblaron su rodilla delante de Baal. Cuando el hilo parece más corto, hermano, el hilo no se sostiene por las personas, el hilo lo sostiene el Señor. Y él se guardó 7.000 en el tiempo de Elías, y Elías pensaba que él quedaba solo y que si lo mataban a él, un poco la obra se terminaba. No, estaba Juan en otro lugar, los otros apóstoles en otro lugar, ya muchos hermanos de primera generación, y hermano, y el Señor adelante, y el Evangelio llega hasta nuestros días, y llegará hasta el fin de los días que Dios estableció, cuando la puerta del Evangelio se cierre, con la venida del Señor. Así que estos son los acontecimientos. En el año 68, vuelvo a repetir, el martirio de Pedro y de Pablo, y en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Dios es amor, lo enseña la palabra de Dios. También dice cimiento y justicia y juicio son el cimiento de su trono. En el año 70 vino un juicio de Dios sobre Jerusalén, donde los romanos arrasaron Jerusalén. Algunos dicen que lo arrasaron con sogas. Quemaron el templo, lo derribaron y pasaron sogas para que no quedase absolutamente nada de aquello que fuera el judaísmo. Fueron esparcidos los judíos por todas partes, siempre digo un poco en broma, un poco en serio, llegaron hasta acá, hasta el 11. Fueron desparramados por todas partes del mundo, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. La misericordia de Dios les protegió hasta el día de hoy. Alguna vez les he contado que en el año 1967, fueron rodeados los judíos, que ya estaban establecidos como estados en el año 1949, fueron rodeados de enemigos. Y allí se desarrolló la guerra de los 6 días. En 6 días, milagrosamente, vencieron a todos sus enemigos. Porque Dios dijo que solamente si el sol o la luna faltasen delante de él, así faltaría la descendencia de Jacob. La descendencia de Jacob, que es el pueblo de Israel, hermano, nunca va a desaparecer. Dios tiene tratos todavía pendientes con el pueblo de Israel. Dijo tan solo si el sol o la luna faltase. En 1967 parece que literalmente los tiraban al mar. Irán dijo, los tiramos al mar, lo que hoy es Persia, que es Irán. Bueno, la idea era esa. Más la palabra de Dios nuestro, hermano, permanece para siempre. La guerra se terminó milagrosamente con un triunfo en 6 días para el pueblo de Dios, donde reconquistaron hasta el área del templo, que lamentablemente después, por falta de fe, la fueron negociando, negociaron Jericó, negociaron Belén,
en vez de confiar en aquel que les había dado la victoria. Una historia repetida en la vida del pueblo de Israel. Así que para el año 70 de Israel no queda del pueblo judío absolutamente nada. Este es el trasfondo de 2 Timoteo. Incendio de Roma, persecución feroz de los cristianos a muerte de dos referentes muy importantes como Pedro y como Pablo, y ante esta inminencia es que Pablo escribe la carta que vamos a leer ahora, unos pocos versículos, porque ya hemos hecho la introducción. Dice el versículo 1 del capítulo 1, se presenta Pablo, como en todas sus cartas, diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, de estar encarcelado con pena de muerte. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hasta aquí nomás. Se presenta Pablo como en otras epístolas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esta carta que vamos a estar considerando los jueves ha sido citada infinidad de veces. Hoy, sin ir más lejos, Lucas estaba leyendo el versículo 8. Siempre que hablamos citamos abundantemente 1 Timoteo, 2 Timoteo, así que varios de los versículos que vamos a ver seguramente han sido reflexionados en alguna otra oportunidad. Yo recuerdo haberlo hecho aquí mismo en algunas otras oportunidades, y la manera, una de ellas en la que se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, lo cual es muy importante, decíamos aquella vez y repetimos, porque en momentos muy difíciles como los que él estaba atravesando, es muy importante saber quién fue el que me puso en ese lugar. Una cosa es que el Señor me ponga, otra cosa es que yo me meta. Si estamos acá cantando no pasa nada. El tema es cuando vienen los problemas serios como esto de estar encarcelado con pena de muerte encima, no sabe qué día es el día de la ejecución, sabe que el día de la partida está cercano, y en una situación similar a esta, Juan el Bautista, que había sido encarcelado también cuando denunció el pecado de Herodes con su cuñada, fue a parar a la cárcel, y en ese tiempo de espera, la cual terminó también con su decapitación, a pedido de la hija de Herodías, mandó a preguntar al Señor, por dos de sus discípulos, si era realmente el Señor el que había de venir, o esperarían a otro. Hermanos, los momentos en que el zapato aprieta y la cosa se pone espesa, son argentinismo, ¿no? Es muy importante saber que estamos donde estamos porque el Señor nos puso.
Porque si el Señor nos puso, de allí nos rescatará o nos acompañará conforme a su voluntad. No quiero estar donde no me ponga. Alguna vez les he dicho la oración: Señor, no quiero nada que no me quieras dar. Señor, no quiero nada que no me quieras dar. A veces insistimos en algunas cosas, por la gracia de Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros y gracias a Dios no las recibimos. Con el tema de los lugares ocurren cosas similares. A veces queremos ocupar determinados lugares y tiene más que ver con nuestros propios deseos que con la voluntad de Dios. Hermano, cuando las cosas se complican, vuelvo a decir, es muy importante saber que estoy donde estoy, así sea en un negocio, un emprendimiento comercial, porque Dios me guió, Dios me puso ahí, y si es así, el Señor me va a asistir, de alguna manera me va a acompañar, no tengo absolutamente nada de qué temer. El tema es cuando yo me mandé, lo cual en el género humano es bastante común. Él está muy seguro, vuelvo a decir, tiene la espada ya muy cerca del cuello, sin embargo dice después, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. En el verso 2, la dedicatoria a Timoteo, amado hijo, vuelve también con un pasaje muy reflexionado, que es el saludo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que le desea? Lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Que la gracia de Dios lo visite, la misericordia junto con ella y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alguna vez apareció Dios en sueños a Salomón y le dijo: pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar. Y él, con muy buena sabiduría, le pidió a Dios un corazón entendido para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo: bueno, por cuanto me pediste esto y no me pediste muchos años y riquezas y demás, yo te doy esto y lo que no me pediste también. No significa que otras cosas de la vida no sean importantes, hermano, pero lo mejor que podemos desear para nuestra vida y la de los que nos rodean y amamos en el Señor es que la gracia, la misericordia y la paz le asistan. Normalmente la gente se desea a fin de año felicidades. Creo que lo decía acá o en otro lado. La felicidad no la da Dios. Dios da bendiciones. La felicidad depende de cada uno de nosotros, de cómo tomemos, de nuestra actitud frente a lo que Él nos da. No es que Dios da felicidad, Dios da bendiciones. Después depende de nosotros. Nos saludamos con felicidades. Bueno, que te vaya bien, que prosperes en el trabajo, que tengas buena salud. Hermano, acá lo que es importante, y sin eso no se puede vivir, es sin la gracia de Dios, que no solamente nos trajo a Jesucristo, produce en nosotros lo que es agradable por Cristo Jesús. Pablo dice: yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Dice el texto hablando de los apóstoles, y abundante gracia era con ellos. ¿Qué vamos a desear para nuestra vida, para la vida de nuestros hermanos? Que abundante gracia, que abundante favor de Dios los acompañe. Y la misericordia, que es uno de los atributos de Dios que más necesitamos los seres humanos, el cual impide que recibamos conforme a las cosas malas que muchas veces hacemos. La misericordia de Dios detiene más de una vez el castigo merecido de Dios sobre nuestra vida. Por la misericordia de Dios, decían los judíos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y vaya si fue un pueblo rebelde y contradictor. Personalmente yo no me siento mucho mejor que ellos. Hoy me costó bastante cantar porque no tuve una muy buena semana donde me enojé más de una vez, pasé algunos días feos y estábamos cantando compromisos muy grandes. Hoy no participé prácticamente de cantar, de la alabanza, estuve orando todo el tiempo allí. ¿Y por qué no somos destruidos? Por la misericordia de Dios, hermanos, porque nunca faltaron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Cómo las vamos a precisar? Ante tantos errores, ante tantos fracasos, ante tantas cosas, que uno está esperando muchas veces el ser corregido de parte de Dios, como Pedro en aquella playa donde encontró al Señor, ¿no? Llegó, el Señor ya estaba con el desayuno. ¿Vos qué hubieses pensado? Me va a retar, es lo más lógico.
Bueno, no solamente que no lo retó, lo miró de una manera que él reflexionó, le hizo unas preguntas y le encargó que le cuide el rebaño. Hermanos, son las cosas de Dios que a mí me hacen llorar. Estoy más acostumbrado a la cachetada. Es humano, ¿no? Si hacemos mal, ¿qué esperamos? Que no. El castigo. La misericordia y la paz. Y hermano, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. La paz de Dios nos permite atravesar el valle de sombra de muerte sin temor. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ojalá se vendiesen en las farmacias. No se venden en las farmacias. Las pastillas, alguna vez lo dije también, las pastillas hacen dormir. La paz de Dios hace descansar. Son cosas distintas. Muchas veces nos acostamos destruidos y nos levantamos peor. ¿Y qué fue lo que pasó si dormimos 8 horas? Bueno, hermano, la paz de Dios hace que el sueño sea distinto. En paz me acostaré, decía el Salmo, y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué vamos a precisar más que cualquier otra cosa? Cuando dice, si fueses a una isla, ¿qué llevarías? Y algunos dicen, bueno, un libro, me llevaría la PlayStation. Gracia, misericordia y paz. La presencia de Dios. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, que entendía mucho de la presencia de Dios, le dijo, si no has de venir con nosotros, no nos saques de aquí. Miren, eso es importante. A veces nos llenamos de cosas que no son tan importantes, hacemos distintas previsiones y provisiones, que no está mal, vuelvo a repetir, pero no nos pueden faltar estas 3 cosas para la vida, más que la salud, el dinero y el amor. Verso 3, Pablo da gracias, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Acá hay que hacer un punto. Pablo, antes de conocer al Señor, de tener ese encuentro con ese resplandor que superó la luz del sol y esa experiencia que él cuenta 3 veces en el libro de los Hechos, entendía servir a Dios. Había sido fariseo de fariseos, celoso de la ley, mucho más que otros, y perseguía al pueblo de Dios. Había pedido cartas a los sacerdotes para poder perseguir al pueblo de Dios más allá de los límites establecidos. Yo lo hacía con limpia conciencia. Yo entendía que servía desde mis mayores. ¿Qué significa? Desde que era joven. Yo estaba y adelantaba mucho en el judaísmo a otros. Sí, hermano, pero estaba equivocado. Y esto nos habla que muchas veces podemos estar sinceramente equivocados. A veces decimos, bueno, pero yo lo hice con limpia conciencia. Bueno, hermano, la conciencia a veces falla, no es perfecta. Por eso está la palabra de Dios, que es mucho más eficaz, y obviamente la oración y el testimonio. Pero Pablo entendía servir a Dios matando a los creyentes, haciéndolos blasfemar. Estuvo presente cuando apedreaban a Esteban y pensó que le estaba dando un servicio a Dios. Él acá lo dice, con limpia conciencia. Después dice, lo hice en ignorancia. Y obviamente Dios lo recibió a misericordia porque Dios mira el corazón. Pero es un caso particular. Él entendía que hacía lo bueno y estaba equivocado, ¿no? Que el Señor nos libre, hermano, de decir, bueno, yo me parece a mí que está bien. Tenemos que ver siempre qué es lo que dice el Señor. Siempre recuerdo la iglesia de la Odisea, que tenía un pronóstico propio maravilloso. Era rico, no tenía nada, ninguna necesidad. Y el Señor le dijo, mira, vos sos pobre, sos ciego y desnudo. Las 3 cosas, ¿no? Bueno, ellos creían otra. Verso 4 dice, deseando verte. Bueno, previamente dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Deseando verte. Más tarde, en el capítulo 4, le dice, procura venir pronto a verme. Acá dice, deseando verte. En el capítulo 4 dice, procura venir pronto a verme. Porque solamente Lucas está conmigo. Todos lo habían desamparado. Estaba atravesando un problema bastante serio. Y si bien él estaba confiado en el Señor, quería ver a Timoteo. ¿Y esto qué significa, hermano? Que los siervos de Dios también necesitan ser visitados, confortados, porque en definitiva no son otra cosa que personas.
Uno ve en Pablo un cuasi Jesucristo. Es una equivocación, hermano. El Señor es único. Pablo ha sido una persona entregada totalmente al Señor, pero tiene esta necesidad. Yo deseo verte para ser reconfortado. Procura venir pronto a verme. Hermanos, tengamos presente, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a que el pastor nos llame, que el pastor ore por nosotros. Él dice que lo hacía de noche y de día. Estamos acostumbrados al mensajito, a muchas cosas. Hermanos, los siervos de Dios también necesitan muchas veces el mensajito, la palabra de aliento, decirle, mirá, che, gracias a Dios salió bien, porque normalmente lleva el libro de quejas colgado acá, donde la gente viene y anota, ¿no? No me arrancó el auto, la culpa del pastor, se quemó el asado, la culpa del pastor, y hermano, el pastor se cansa como cualquier ser humano. Así que según puedas, manda el mensajito, decirle alguna vez que está bien, decirle que estás orando por él, visitarlo algún día con previo aviso, che, ¿me puedo dar una vuelta? Y él, ¿qué va a pensar? Seguramente tiene un problema. Y cuando lo visitás, decís, sorpresa, no tengo un problema. Traje una docena de facturas, podemos tomar unos mates. Le va a hacer mucho bien. Pablo dice, procura venir pronto a verme. Yo deseo verte de nuevo. Pasamos al verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Cuando se habla de fe no fingida, yo siempre pienso si acaso se puede fingir la fe. Pues, si dice que no es fingida, significa que se puede llegar a fingir. ¿Se puede llegar a fingir la fe? Sí, pero no sirve de nada. Dura un tiempo, tarde o temprano la careta se cae porque es una fe fingida, es una actuación, es una hipocresía. El hipócrita era el actor antiguamente. El actor era el hipócrita del que se ponía una máscara y representaba un personaje. No es la persona, es el personaje. No hay que confundir. La fe fingida dura tanto como el hilo de la careta. Nada más. En algún momento se cae, las cosas quedan a la vista. No hay nada oculto que no haya de ser revelado, dijo el Señor. Pero en el caso de Timoteo había una fe genuina, no fingida, que habitó primero en la abuela, en la madre y también en él. Y hermano, volvemos a remachar sobre el mismo clavo. La importancia del ministerio maternal en los primeros años de vida de los chicos. Aunque la cultura diga lo contrario. Antes de venir leí una noticia en un canal muy importante, la cual me cayó bastante mal. En Capital Federal la natalidad se redujo un 50%. Un dato concreto que estaba dando una persona que se especializa en todos los temas demográficos. En Capital Federal la maternidad, los nacimientos descendieron un 50% y añade por problemas culturales. Nosotros formamos hogares, nosotros tenemos hijos y nuestras hermanas crían a sus hijos. O por lo menos así debiera ser los primeros años de la vida. Porque la marca que hacen las madres en la vida de sus hijos es imborrable. No lo hace la colonia, no lo hace el jardincito, no lo hace absolutamente nadie. Hoy estamos atravesando la experiencia propia con mi señora de cuidar mediodía a nuestro nieto, porque la mamá trabaja en la planta baja y cualquier cosa sube y lo puede atender. Da mucho trabajo el nene. Cuando era chiquito parecía un paquete de hierba, ¿no? Estaba ahí quietito, se amacaba un poquito. Bueno, ya empezó a gatear, quiere jugar, ya no duerme tanta siestita. Y yo pienso que harán las chiquitas que cuidan en la guardería 10 chiquitos, que es una nena que para ahí no tuvo hijos. Seguramente no tienen los 10 chiquitos a UPA por los 500.000 pesos que le pagan. Esos chicos llorarán hasta que se quedan violetas, se pasparán hasta la cabeza y un montón de cosas más, y extrañan a la madre. Y se consuelan con la madre. Mi señora juega con él, tiene la posibilidad física de hacerlo y todo, pero cuando viene la madre, todo es distinto. Y si hay algún problema con un poquito de pecho de la madre, ya se le pasó absolutamente todo. Así que, hermanos, pongamos las cosas donde van. Las cosas van acá. ¿Dónde? En la casa de Dios.
Acá bajó la natalidad 50% en Capital. Noticia de hoy fresquita, tiene 1 hora y media. La noticia, nosotros formamos hogares. Los cristianos nos casamos a menos que tengamos el don de continencia y un llamado de Dios para permanecer solteros o solteras. Estando la posibilidad, nos casamos. Tenemos hijos. Son bienaventurados, dice, los que llenaron los hijos en la juventud, y son varios, si se puede. Pero ¿cómo lo voy a mantener? Hermano, es un recurso de Dios, querido. El justo por la fe vivirá. Ya hoy cuando nuestros jóvenes piensan en casarse, dice, ¿cómo voy a hacer? Yo lo pensé hace 40 años. ¿Cómo voy a hacer? Lo pensé el día que estaba parado delante del hermano que nos estaba hablando, iba a orar por nosotros. En ese momento yo, noviecito parado, estaba pensando dentro de mí cómo hacíamos para volver a pagar el alquiler y un montón de cosas más. Si iba a poder, si no íbamos a fracasar, estábamos los dos solitos, no teníamos chicos. Cuando vino el primero, el cuestionamiento vino otra vez. Cuando vino el segundo, el cuestionamiento vino de vuelta. Y hoy te puedo decir que Dios hizo todo aquello que era necesario para que estas cosas se pudiesen llevar adelante. Hermano, insisto con esto porque estamos luchando contra la cultura y nos están ganando por punto y dentro de poco nos ganan por nocaut. Lo voy a decir en todas partes donde sea posible. Esto viaja por internet. Los cristianos formamos hogares, según Dios nos da la posibilidad, tenemos hijos y las mamás los crían. Por lo menos los 3 primeros años o los 4. La mamá está disponible para cuando el hijo precisa. Acá he heredado la fe de la abuela, le transmitieron la fe, la palabra con que les enseñó su madre, decía el rey Abimelech, allá el sabio, perdón, en Proverbios 30. Las palabras con que le enseñó su madre. Verso 6, y ya terminamos con el 8. Por lo cual, por esta fe no fingida que hay en vos, que es verdadera, que es una experiencia real, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Obviamente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Los dones se reciben por la imposición de las manos pastorales? No. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Siempre que leamos el libro de los Hechos, hace algún tiempo creo que lo hemos visto acá, vemos que es un libro de transición, es el enganche perfecto entre los evangelios y las epístolas, pero van a ocurrir cosas en el libro de los Hechos que son únicas y no se volvieron a repetir. En el capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. Hubo como un estruendo, lenguas como de fuego sobre la cabeza, todos ellos empezaron a hablar en otros idiomas, de manera que toda la gente que estaba en Jerusalén, de muchos lugares, oían en su propia lengua las maravillas de Dios, dice el texto. A otros los encontraban por el camino, le dijeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, recíbanlo. Bueno, después de ese tiempo de transición lo hemos dicho también muchas veces. El Espíritu Santo sella nuestra vida el día que abrimos el corazón a Jesucristo, arrepentido le recibimos con todo. Ese día llena el corazón. Pero en este tiempo, evidentemente, Timoteo había recibido un don por las manos del presbiterio, dice en otro pasaje, y acá Pablo dice, por mis manos, que estaría entre los demás también. Pero ¿qué es lo que le aconseja? Que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Y hermano, esto es un consejo para todos nosotros, avivar el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego? Se lo apantalla. Cuando queremos avivar el fuego lo empezamos a apantallar, más cuando tenemos hambre, ¿no? Y nos prende el carbón y le damos. Y la otra para mantenerlo es agregarle leña. Cuando uno le agrega leña el fuego no se apaga y podemos llegar a tener fuego toda la tarde, leña o carbón. Alimentar, el don es alimentar la vida espiritual. Hermano, es más del Señor. Buscar más, no conformarse. Todos tenemos la tendencia a conformarnos. Alguna vez el profeta Eliseo visitó a un rey que le preguntó si iba a vencer a los sirios.
y el profeta Eliseo le dijo que abriese la ventana, que lanzase las saetas y que golpease la tierra. Él lo hizo y golpeó la tierra 3 veces. Y Eliseo se enojó mucho y le dijo, ¿por qué golpeaste 3 veces? Si hubieses golpeado más, los hubieses vencido para siempre. Normalmente los comparamos con el entorno, nos parece que tan mal no estamos, pero hermano, nosotros necesitamos más, ser ambiciosos en lo espiritual, ir por más que es. Y es más para el Señor, hermano, es más tiempo con el Señor, es más tiempo con la palabra, echarle leña y darle la pantalla, dale. ¿Por qué? Porque el fuego se apaga y el don es como si no estuviese. Alguna vez en las épocas que viajaba, hermanos me han dicho, ¿sabe qué pasa, hermano? Acá no hay dones. Bueno, querido, Dios por acá no pasó entonces. Esta iglesia no la visitó. No puede ser, la Biblia dice que todos tenemos al menos uno. ¿Y qué es lo que pasaba en esa iglesia? Que él pensó que no había dones. No estaban apantallados, estaban en simiente. Hay que regarlo, hay que apantallarlo, hay que ponerle, lo tenés que trabajar. Dios nos da dones, perfecto, es una herramienta, pero hay que ejercitarlo. Los hermanos que comienzan a predicar a todos les digo, ¿sabes lo que te faltan? Hora de vuelo. Esto se hace andando con el Señor, con la oración, con la palabra y haciéndolo. No hay otra cosa. Los pilotos tienen horas de vuelo. Primero viajan asistidos y ya después empiezan a sumar sus horas de vuelo hasta que se jubilan. Bueno, hermano, los dones que no se ejercitan se atrofian. Si vos te enyesás un brazo sano, 45 días, el día que te sacás el yeso, tenés que hacer ejercicio para poder conseguir de vuelta la movilidad. ¿Qué pasa con los dones en la iglesia? Muchas veces no están ejercitados, están enyesados, están abajo de la alfombra. Muchos dicen, hermano, ¿por qué no nos habla acerca de los dones? Yo le pregunto, ¿para qué quiere saber? Porque tenés que estar dispuesto, una vez que sepas, tenés que estar dispuesto y tenés que tener la estatura espiritual necesaria para administrarlo. Si no, es mejor que no lo sepas. Todos queremos saber, es medio curioso, ¿no? Hermano, hábleme de los dones. Ya lo hice por todos lados. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo el don de, no sé, de misericordia. Bueno, querido, ¿qué vas a hacer? Necesitas una vida que esté a la altura espiritual de eso y disposición para ejercitarlo. Si no se echa a perder y es como si no lo tuvieses. Y cuando vos no lo apantallás, yo no lo apantallo, lo que pasa es que acá no hay dones. Hermano, el Señor ha repartido según pareció al mejor. Aviva el fuego del don que está en ti. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunos comentaristas piensan que Timoteo era un tanto como corto de carácter, tal vez un poco retraído, y acá Pablo lo anima a que participe de las aflicciones por el Evangelio. No te avergüences del Señor, nos leía hoy Lucas, ni de mí, preso suyo. Identificate con el pueblo de Dios, se van a burlar de vos, te van a rechazar, vas a perder amigos, te van a mirar mal, te van a tratar de loco. Eso seguro, nos pasó a todos. Pero hermano, le pasó al Señor. El Señor decía que estaba endemoniado, que era borracho, que comía todo el tiempo y se juntaba con mala gente. ¿Qué van a decir de vos? ¿Qué van a decir de mí? Por eso muchas veces nos retraemos en abrir la boca. No queremos pasar por locos en una sociedad tan culta y tan científica como la que vivimos, ¿no? Hay gente que dice, usted todavía cree en Dios, a mí me lo han dicho. Usted todavía cree en una cantidad de cosas que mencioné el otro día en la ciencia, de la falsa, ¿no? Y no tiene vergüenza, y lo dice igual. 3.530.000 años, andaba el mono por arriba del árbol hasta que se bajó. No tiene vergüenza, lo dice. Son estupideces, la dice como si fuese verdad. Nosotros la verdad a veces la decimos como si fuese mentira. Mis amados, el próximo jueves continuamos, haremos un pequeño enganche hacia atrás y Dios mediante retomamos 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a estar leyéndolo en casa.